campamento entendimos que aprendimos conceptos básicos. Y también corderitos es un concepto básico. Es un concepto tan básico que al principio nos puede parecer un poquito aburrido, porque puede decir, pues es que yo ya lo sé, yo ya lo estudié. Pero créame que hay cosas que uno dice, necesitaba recordarlo, necesitaba volverlo a repetir, necesitaba que mi hijo o mi hija lo entendiera. Una de las cosas que están sucediendo en las iglesias es de que estamos perdiendo las buenas costumbres. Y una de las buenas costumbres es de que ¿cuántos pastores nos estamos dando cuenta de que las ovejas vienen sin Biblia? Es un problema bien grave, pero bien grave. Está bien que podemos usar la tecnología, pero necesitamos seguir conociendo sobre la Biblia. Y este es el primer clase donde vamos a comenzar, que nos enseña qué es la Biblia, para qué se usa, cómo se usa, y poder entender y comprender. Antes de comenzar, mientras está allí, traje aquí unas Biblias de diferentes versiones, para que posiblemente alguien me diga, ya las conozco, pero cuando a mí me enseñaron esto, yo dije, mira, yo esa versión yo no la conocía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta versión de la Reina Valera 1960, es la Biblia del Ministro. Se supone que todo pastor tiene que tener esta Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia de esta Biblia a la regular Reina Valera? Que en esta Biblia me enseña como pastor cómo dirigir una ceremonia para una boda, cómo dirigir un bautizo, cómo dirigir una presentación de niños y cómo dirigir varias cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante, si tú, el Espíritu Santo te va guiando a ser pastor, consíguete una Biblia de esta, se llama Biblia del Ministro, y hay otras que se llama también Biblia del pastor o del pastoreo, ¿verdad? Muy importante. Esta es una Biblia Reina Valera también 1960, que es Biblia de referencia Thompson. Esta Biblia se las recomiendo mucho porque esta Biblia tiene referencias y también tiene concordancia. ¿Cuántos entienden que es una concordancia? Levántame la mano. No. En verdad quiero saber quién no sabe. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo saber que no. Ahorita para eso estamos, para enseñar. Una concordancia es como cuando tú vas a preparar un estudio y tú puedes buscar en tu concordancia por palabra en orden alfabético. Y tú puedes buscar, por ejemplo, se puede dar de que venga yo y me toca predicar y yo tenga que venir y decirle al hermano, me toca predicar, pero ¿sabe qué? Traigo chorrillo. ¿Se puede? ¿Da? Chorrillo, malo del estómago. Tengo que ir al baño cada 5 minutos. No puedo predicar. Hermano, tienes 5 minutos para preparar un sermón. Entonces, la concordancia es algo que te ayuda a preparar un estudio o un sermón en 5 minutos, ¿verdad? Pero tenemos la tecnología que nos ayuda. Entonces, por eso es bueno saber qué clase de Biblia debo de tener. Cualquier persona es libre de pasar y mirarla, tomarle una foto, hojearla o como usted quiera. Esta es la Biblia Nueva Versión Internacional. Esta es la Biblia que el pastor nos estaba comentando de algunos versículos que están recortados. Es bueno conocerla para poderle seguir enseñando a la gente. Cuidado, ¿verdad? Aquí tengo otra Biblia. El poder. Esta Biblia es la Biblia de las Américas. ¿Alguien me puede decir cuál es la Biblia que usan los católicos? ¿Cuál es la versión que usan los católicos? La Biblia de las Américas. Entonces nosotros como cristianos tenemos la necesidad de aprender la versión de la Biblia de las Américas, porque en algún momento nos va a tocar con alguna persona que viene del catolicismo y que me pueda decir, oye, pero es que mi Biblia dice, no importa, mira, yo aquí también tengo mi Biblia que es igual que la tuya y la vamos a leer juntos. Y te voy a explicar lo que dice el Señor acerca de la salvación.
¿verdad? Como que si estamos hablando para poder hablar en el mismo idioma de la persona, porque pues cuando uno viene del catolicismo todavía tiene dudas. ¿Hasta ahorita nos vamos entendiendo? Sí, Amén. Y aquí traigo esta otra, que es mi favorita. Se llama Nueva Traducción Viviente. Esta Biblia es muy parecida a la Reina Valera 1960, pero sin el habéis, el queréis. Sí, me estoy explicando. Ya ve que la Reina Valera usa os habéis dicho que seguís al Señor. Entonces esta Biblia tiene esa característica, que ya no tiene los eis, el queréis, el habéis. En castellano. Un castellano más claro, más moderno, conforme a nuestro vocabulario actual. ¿Okay? Y otra cosa que me súper encanta de esta versión es que tiene fechas actualizadas. Por ejemplo, cuando la Biblia Reina Valera 1960 nos dice en el mes tercero, ¿verdad? Esta Biblia te lo dice en el mes de febrero, en el 23 de febrero, ¿verdad? Y es bonito saber decir, mira, fue como un día como hoy, ¿verdad? Ok, dice doctrina básica, corderitos. La Biblia, herramienta divina, ¿verdad? Ahí tenemos un corderito, ¿verdad? Como enseñanza de que estamos comenzando desde abajo, desde cero, no tiene nada de malo. Entender cuántos libros, ¿alguien me puede decir cuántos libros tiene la Biblia? 64. ¿Cuántos? 66. Se fija que importante es darle otra repasadita, ¿verdad? Por esos detallitos, porque se nos olvida. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, uno de los requisitos en un examen era que nos aprendiéramos de memoria los 66 libros. Y se los aprende uno, ¿verdad? Josué y Karen estaban en esa clase, si no me mal recuerdo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que si ahorita me dice, dígamelos, me falla alguno, me brinco alguno. ¿Por qué? Porque dejamos de practicarlo. Entonces, a veces no tiene nada de malo volver un poquito hacia atrás y poder entender. La Biblia tiene una respuesta para todo. Por ejemplo, hasta nos enseña cómo debemos de sonarnos la nariz, porque dice, si te suenas duro, te saldrá sangre. Eso lo dice Proverbios 30:33. Si usted lo quiere ver, vaya ahí. ¿Qué le parece eso? O sea que la Biblia es para la familia o para lo secular nada más, ¿verdad? Para todo. Para lo empresarial, si tengo un negocio, ¿me sirve la Biblia? Amén. Para la vida espiritual, para la vida misma de todos los días, y que Dios permita que usted siempre tenga sed, hambre de leer la palabra de Dios. Vamos a ver nuestro primer versículo, que es Hebreos capítulo 10 versículo 7. Tenemos la bendición de que la hermana Anita tomó tiempo y dedicación para ayudarnos a hacer esto. ¿Me pueden regalar un aplauso para la hermana? ¿Verdad? Qué bueno que tengamos gente que nos puede ayudar y hacernos las cosas un poquito más fáciles. Sí, Hebreos 17. Ahorita se lo voy a leer, posiblemente se me escapó y no se lo vi. Aquí se lo voy a dar. Dice, está en la versión de las Américas. Es muy importante que me entienda que lo voy a leer en diferentes versiones, porque una de las cosas buenas de las diferentes versiones es de que esta versión que lo voy a leer tiene una palabra específica para que yo tenga un mayor entendimiento más fácil. Amén. Dice Hebreos 17, entonces dije, he aquí yo he venido. Está hablando Jesús. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí hay un diálogo divino, y note usted que en este diálogo no se da en la tierra, sino que Dios está confirmando. Allí Jesús está hablando con Dios y diciendo, lo que tú habías dicho que estaba escrito de mí, hoy se cumplió. ¿Se fijan qué hermoso es lo que la Biblia dice? Y vamos a pasar a ese viene siendo el punto número 1. La Biblia trae salvación. ¿Para qué sirve la Biblia? Posiblemente la gente te va a preguntar, bueno, ¿y para qué me sirve la Biblia? ¿Verdad?
El punto número 1 y el más importante de todos es: la Biblia me trae salvación. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con eso? Claro que no, ¿verdad? Dice: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dice el 31, y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Aquí está la palabra que me da otra perspectiva diferente a la versión 1960. Me guíe. ¿Qué es la palabra que usa la versión 1960? ¿Cómo podré, a menos que alguien me enseñare? Entonces, en el original también ahí cabe la palabra guía. La Biblia también me guía. ¿Cuántos creen que la palabra también es una guía? ¿Verdad? Por eso usa ahí esa palabra y se usó esa versión. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. En Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que estuvieron en la junta, el pastor Jesse nos estaba diciendo que la nueva versión internacional está recortado. En la nueva versión internacional solamente viene: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, punto, y se acabó allí. Pero en las otras versiones, que no le han quitado nada, sí dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la Biblia me enseña que yo debo de andar conforme al Espíritu. Es una guía que me enseña a que yo no me aparte, a que yo no me desvíe. Es una guía. Si el diablo le dice a los pecadores, y los pecadores, ¿qué hiciste antes? Allí tiene Dios. Entonces usted busca en el libro, busca en la Biblia y encuentra, y allí dice el Señor. Si han escuchado o leído en la Biblia que dice: y el Señor dice, y el Señor dijo. Los profetas suelen decir: así dice el Señor, y dicen su profecía, ¿verdad? Nosotros cuando estamos enseñando, o cuando estamos predicando, o cuando estamos compartiendo el Evangelio, debemos también de usar esas palabras: así dice el Señor, así dice la Biblia. ¿Sí me explico? Porque las palabras no son nuestras, sino del Señor. Podemos decir: la Biblia dice, ¿verdad? Y es un poco más impactante, es un poco más poderoso, porque nosotros le estamos dando la total libertad al Espíritu Santo de que la Biblia dice. Porque ¿quién es la Biblia? Y ahí está un punto muy importante, porque podemos discernir entre el Dios me dijo y la Biblia dice. Exacto. El Dios me dijo puede ser emocional, de lo que yo creo y yo pienso, pero lo que dice la Biblia es de lo que dice la palabra ya escrita. Correcto. Inspirada por Dios. Todo lo que me profetizan tiene que estar alineado con la palabra. Si hay alguien que viene y me profetiza algo, pero está desalineado con la palabra, algo está mal. La Biblia es una confirmación también. Alguien me profetiza algo, yo voy a la Biblia a ver si está alineado con la Biblia. Por eso hay muchas iglesias que se están saliendo del carril, porque ya no es la Biblia dice, ¿verdad? Ya es lo que yo pienso, ¿verdad? Cuando nos toca predicar o nos toca enseñar, por eso le pedimos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que me ayudes para que no salga nada de mí, sino que sea tu Santo Espíritu, ¿verdad? Porque es muy importante. Dice: los tira al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Leyendo este libro usted va entendiendo mejor el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros nacimos enseñados? ¿Verdad? Es muy importante el versículo de Hechos 8:30, porque nos explica que todos necesitamos que alguien nos explique la Biblia. A pesar del conocimiento mucho o poco que yo pueda tener, yo voy a necesitar que vengan con el hermano Víctor, con la hermana Mayra o con el pastor Jesse para que me explique cosas que yo todavía no comprendo. Porque hay cosas, yo no lo sé todo. Es muy importante que nosotros seamos humildes y nosotros digamos: ¿te sabes la Biblia? No.
Todas no. He estudiado algunas cosas y el Espíritu Santo me ha ayudado para entender otras cosas, pero no lo sé todo. No soy un erudito, ¿verdad? Tener la humildad y siempre ir y decir, voy a ir a verificar qué dice la Biblia. Porque si yo también no tengo la humildad de ir a verificar qué dice la Biblia, me voy a enaltecer. Ya me lo sé de memoria, yo no necesito ir a verla. ¿Sí o no? ¿Verdad? Humildad en todo. Entonces por eso dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Es muy importante que usted no tenga vergüenza y que usted pregunte, hermano, ¿sabes qué? Ese versículo que tú predicaste, enseñaste o oí que alguien lo dijo, ¿me lo puedes explicar? Si yo no lo sé, mi respuesta va a ser, mira, no la sé, pero déjate lo investigo. ¿Qué hago? Le pregunto a mi pastor, y si mi pastor tampoco lo sabe, entonces vamos a otros maestros. Pero no hay que darnos la de que es que yo me la sé, ¿verdad? Eso es falta de humildad. Si no lo sé, déjame pregunto, te investigo y después te informo. Todos tenemos la necesidad de poder decir, necesito que alguien me enseñe. Y para eso está la Biblia. Tenemos la bendición de que la Biblia es el único libro donde está el autor presente. ¿Quién es el autor? Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces ahí estamos viendo el punto número 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto número 1? Ser humildes. La Biblia trae salvación. La Biblia trae salvación. Vaya empezando. Esta vez no va a haber examen, pero el próximo sí va a haber examen. Les voy a sacar copias, hermano, para darles una copia el siguiente domingo a cada quien que tenga su libretito de conforme van a ir los estudios. Sí, para que sea un poco más fácil. Y van a venir preguntas como esta. ¿Cómo se llamaba el punto número 1? Eso nos ayuda a poder decir, a poner más atención. Vamos a ir al punto número 2. Son solamente 6 puntos. Esta clase es chiquita, pero la próxima no es tan chiquita, es un poquito más larguita. El punto número 2, ¿alguien me lo puede leer? La Biblia reforma nuestra vida. ¿Y lo hace? ¿Cuántos nosotros necesitamos que la Biblia reforme nuestra vida? ¿Verdad? Segunda de Crónicas 34:14 dice así. Esa versión es ¿cuál? ¿Alguien me puede decir cuál es esa versión? Ya les dije esa. La Biblia de las Américas. Sí, correcto. Esa pregunta puede venir en un examen. El examen no va a ser para humillarlo, ni va a ser para exponerlo. Va a ser para que usted individualmente, solamente usted se entere y diga, se me fue, me equivoqué. No es para humillarlo, no vamos a entregar calificaciones públicas ni nada. Es nada más para que yo mismo diga, ¿cómo es posible que se me pasó eso, verdad? Dice, y mientras ellas sacaban el dinero que había traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcias encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. ¿Cuántos conocen esa historia de esa parte de Segunda de Crónicas? ¿Alguien? ¿Alguien se recuerda? ¿No? Aquí está hablando de un sacerdote que se llama Hilcias y que encontró el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley que había en aquellos tiempos? El que le había sido dado a Moisés. Y estaba perdido y lo encontró. Y una de las cosas que sucedieron es de que cuando encontró el libro, ¿verdad? Antes no era como una Biblia, sino era como rollos, y lo encontró entre el tesoro de la iglesia. Cuando estamos leyendo el versículo, eso me está diciendo que la Biblia es un tesoro. La Biblia es un tesoro. Entonces cuando lo encuentra y lo empieza a leer, se empieza a dar cuenta el sacerdote y se lo llevan al rey. Y cuando lo leen, cuando ven la palabra de Dios, cuando leen las leyes, cuando leen los estatutos, se dan cuenta y el rey dice, hemos pecado contra el Señor. Estamos bien mal porque nos hemos dado cuenta que todo lo que me dice el libro que no deba de hacer, lo malo que no deberíamos de hacer, lo estamos haciendo.
Entonces, la Biblia me enseña a corregirme, ¿verdad? Por eso ese es el punto número 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros que ya conocemos un poquito la palabra, decirle a algún joven o alguna jovencita que quiere casarse en yugo desigual? Y la jovencita suele decirnos, yo no voy a cambiar. O el jovencito también igual, ¿verdad? Yo no voy a cambiar. Y cuando se casan, no tardan ni 1 ni 2 años cuando ya están, pastor, nos queremos divorciar. ¿Por qué? Porque no obedecimos el consejo de la Biblia. Aquí puede venir otra pregunta de examen. ¿La Biblia es un consejero? Es un consejero, es el mejor consejero que tú puedes tener. Muchas veces andamos pidiendo consejos a personas que nos van a dar un mal consejo, ¿verdad? Si tú vas y le preguntas al compadre, a la comadre que no conoce de la palabra de Dios y le pides un consejo, por ejemplo, me quiero divorciar, ¿qué te va a decir el compadre y la comadre? Déjala, divórciate. Pero si tú vas a la palabra, si tú vas a tu Biblia, tú vas a encontrar qué piensa Dios sobre el divorcio. ¿Alguien me puede decir qué piensa Dios sobre el divorcio? Yo sé que saben. ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio? ¿Quién se puede divorciar y quién no? Solamente si hay adulterio. Solamente si hay adulterio. ¿Cuántos divorcios hay porque el marido es borracho? ¿Cuántos divorcios hay porque el marido se vino para Estados Unidos y la mujer se quedó allá en su país de Centroamérica o en América, y el marido aquí se encontró otra mujer y allá la mujer se encontró otro marido? ¿Estaba permitido ese divorcio? No, ¿verdad? Hay que conocer qué piensa Dios del divorcio. Por eso la Biblia también me enseña que es el mejor consejero. Si tienes un consejo, nada más aprende a saber dónde vas a ir a encontrar el consejo. Amén. Dice 2 de Crónicas 34:27, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios. Aquí está hablando todavía acerca de lo que está sucediendo con el rey. Se me perdió el nombre del rey, Hilcías, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, entre semana, lea esa historia para que usted entienda cómo un rey que no conocía la palabra de Dios porque estaba perdido el libro, pero se pusieron a buscarlo porque les estaba yendo mal y lo encontraron en el tesoro, haciéndonos saber ahora que la Biblia es un tesoro, y empezaron a leer las leyes y los estatutos de Dios, y lo primero que ellos empezaron a ver es, estamos haciendo lo malo delante del Señor. Todo lo que me dice el libro que no hagan, lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué fue la reacción del rey y del sacerdote hacia el pueblo? Dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios. ¿Qué hicieron? Se humillaron. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de humillarnos? ¿Verdad? Dice, cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente he oído, declara el Señor. Dios mismo está diciendo y reconociendo que fue un pueblo que se humilló, un pueblo que, ¿qué más hizo? Se humilló delante de él, rasgó sus vestiduras. ¿Cuántos de nosotros entendemos que ya no rasgamos las vestiduras, verdad, literales, sino nos rasgamos por dentro? Nos humillamos delante del Señor, lloramos delante de Él. Hay veces que no dejamos que fluya ese llanto delante del Señor. No, al contrario. Si el Espíritu Santo te guía a que llores y te derrames delante del Señor, hazlo. Aquí nadie te va a criticar por eso. Nadie te va a decir, ay, qué hermano tan chillón, ay, qué hermana tan chillona. Tú te estás derramando delante del Señor.
Ciertamente Él ha declarado al Señor. El Señor siempre escucha nuestras peticiones y nuestras oraciones. Amén, ¿verdad? Dice, déjeme ver dónde me quedé. Dice, esto es importante porque para una buena actitud frente a la palabra de Dios puede cambiar las cosas. Aquí hay un punto importante que también puede venir en un examen. Cuando yo leo la palabra de Dios o estoy escuchando la palabra de Dios, yo tengo que tener una buena actitud. Es muy importante mi actitud con la que yo leo y es muy importante mi actitud con la que yo estoy escuchando cuando alguien me está leyendo la Biblia. Hoy en día hemos despreciado tanto la Biblia y su lectura que cuando viene un predicador y lee y da muchos versículos, nosotros como oyentes nos quejamos. Ay, ese pastor leyó mucho. ¿Es malo leer? Yo te puedo dar muchas citas bíblicas donde te puedo decir que por estar leyendo la palabra, Dios transformó pueblos completos. Tenemos una pregunta ahí atrás. Es nada más un comentario. Sí. La Biblia trae acción a nuestra vida. Exactamente. Hay una muchacha en mi trabajo que acaba de entrar que es más increíble cómo tiene energía. Y todavía voy yo y le digo, ¿por qué tienes tanta energía? Dice, Jesús me la da, lee tu Biblia y así vas a estar. Y me cayó la boca, porque ella trae su Biblia y en cada ratito que pueda aquí en el trabajo la lee. Qué hermoso. Sí. Cuando el pueblo de Dios conoce la Biblia, la vida le va a cambiar. Va a poder desarrollar la comisión que tiene Dios. Hay personas que quieren servir a Dios, pero nunca traen su Biblia. Hay personas que quieren servir a Dios, pero nunca la leen. Hay personas que, como yo, tienen todas las versiones de la Biblia, pero no la leen. ¿Me explico? ¿Verdad? El pueblo de Israel, por eso dice, esto nos lleva a entender mejor el Evangelio y debemos saber que hay una forma espiritual, hay una forma en nuestra alma que reforma y va a lograr que este libro nos transforme y mejore nuestra manera, nuestro diario vivir. ¿Es correcto esto? ¿Verdad? ¿Alguien me puede decir cómo se llamó el punto número 2? La Biblia reforma nuestra vida. Correcto. Vamos al punto número 3. El hermano Víctor, desde antes de que comenzáramos el servicio, nos avisó que iba a salir porque quería estar presente donde una de sus nietas iba a ser bautizada, para que nosotros no pensáramos mal cuando él se retirara. ¿Okay? Para que no pensemos mal. Y eso es lo correcto, fíjese, avisar, porque a veces pensamos, ay, el hermano no le gustó y por eso se fue, ¿verdad? La correcta comunicación. Vamos a pasar al punto número 3. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Cuál es el punto número 3? La Biblia enseña escatología. La Biblia enseña escatología. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 2 y vamos a entender qué es la escatología. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y cuántos eran los años donde se iba a terminar esa calamidad? 70 años. Eso es escatología. Poder tener el discernimiento de leer la Biblia y comprender los tiempos. Esa era una virtud, un don de Daniel, de que él estaba pegado a sus libros. Él estaba metido en sus libros. Por eso es tan importante este versículo. Y dice, en el año primero de su reinado, nos da una fecha y luego especifica que fue él. Dice, yo, Daniel. Por eso es tan importante que cuando estamos leyendo las escrituras respetemos las comas. Pude entender en los libros, en el número de los años en que, y luego le da la honra a Dios. ¿Sí se fija qué importante es darle la honra a Dios en todo y en lo más mínimo? Por palabra del Señor que fue revelada. La palabra que a veces explicamos siempre es revelada por el Espíritu Santo, no hay otra, ¿verdad? Somos un ministerio prosperados por la palabra. Cada vez que a ti te va bien en el trabajo, tú tienes que decir,
Gracias a Dios he sido prosperado por la palabra, porque yo he creído, porque la Biblia dice que yo voy a ser bendecido, ¿cierto? Sí, amén. Entonces yo soy bendecido por la palabra, ¿verdad? Eso en algunas iglesias usan esa frase porque es muy poderosa. Somos prosperados por la palabra. No somos prosperados porque somos muy trabajadores. No somos prosperados porque somos muy organizados. No somos organizados porque somos bonitos. No somos organizados porque somos inteligentes. Somos prosperados por la palabra. Amén. Si te dieron un aumento es porque fuiste prosperado por la palabra. Si te fue bien y Dios te bendijo con una buena esposa, fuiste prosperado por la palabra. Porque ¿quién es la palabra? El Señor. El Señor. Dice, somos un ministerio prosperado por la palabra, amamos la palabra, y entre los diferentes aspectos que podemos estudiar en las Escrituras está la escatología, que es conocer acerca de lo que viene para la tierra. Esto se llama en teología escatología. Por eso es muy importante que cuando alguien te diga, vamos a tener una predicación escatológica, ¿qué me está dando a decir o qué me está previniendo que vamos a escuchar? Voy a tener una predicación donde esa persona que va a dar esa predicación o estudio ya viene preparado con una revelación del Señor para decirnos, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos muy cerca de que el Señor viene, ¿verdad? Y nos va a decir, ya pasó la Biblia dice que va a pasar este suceso, y va a pasar esta señal, y va a pasar esta otra señal. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando la señal de que se vuelva a armar el templo en Jerusalén. Estamos esperando ciertas cosas que en cualquier momento pueden suceder, y se viene el Señor. Amén. Nosotros necesitamos estar al pendiente de todas estas cosas, y eso se le llama estar en orden escatológico, o sea, estar al pendiente de las cosas que están sucediendo actualmente, alineadas a la Biblia. Amén. Amén. Muchas personas antes de venir a Cristo también tomaban el periodo para buscar horóscopos. ¿Eso está alineado con la Biblia? No, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Cuando andábamos en el mundo, yo me recuerdo que leíamos un periódico en California, y lo primero que hacíamos cuando estábamos en la hora del almuerzo era agarrar el periódico, buscar la sección de espectáculos y buscar los horóscopos, a ver si decía que me iba a ir bien o nos iba a ir mal. E inclusive cuando algo salía mal dentro del trabajo, hubo quien dijo, yo leí esta mañana en el horóscopo que iba a ser un mal día. Y lo creían. Pero ahora que estamos en la palabra del Señor y sabemos que eso no es la gran Señor, que eso no está alineado con la palabra, Dios nos dice que Él tiene mejores pensamientos que los que tenemos nosotros. La palabra me dice que yo voy a ser bendecido. Nosotros recibimos por herencia de Abraham, y dice, y serán benditas todas las familias. Yo tengo que creer que ahí entro yo. Así es. Pero hay cristianos que todavía se levantan y dicen, ay, me levanté con el pie izquierdo. Ay, se me atravesó un gato negro. Cristiano. Ajá, ay, se quebró el espejo, cierto. Muy popular ese. Se me tiró la sal. Somos cristianos y creemos en la palabra. Y no creemos lo que la palabra. Aquí dice, hay Biblias, no traje una, pero hay una Biblia que se llama Biblia de promesas, que todos deberíamos de leer para encontrar una promesa, orarla y reclamarla y decirle, Señor, mira, yo quiero esta promesa. Aquí dice que mi familia va a ser restaurada, yo quiero que tú me des esta promesa. Señor, aquí yo miro que mis hijos van a ser rectos delante de ti, yo te pido esto, y orar por eso. Por eso es bueno conocer ese tipo de Biblias. Había un niño, hijo de un pastor, que vino de Centroamérica a California, y visitó a ese pastor, y ese pastor tenía una membresía de un gimnasio donde había alberca. Entonces el pastor local quiso tener la amabilidad de decirles, ¿gustan ir al gimnasio para que conozcan y tus hijos también puedan divertirse y puedan disfrutar un ratito con este calorón, meterse ahí a la alberca? Sí, claro que sí.
Usted sabe, los recursos en Centroamérica no son los mismos que hay aquí en Estados Unidos. El pastor local se dio cuenta que ese niño de 7 años se le quedaba mirando al pastor su reloj. Y todo el tiempo donde andaban caminando, el hijo detrás de su papá y su papá pues detrás con el pastor que lo estaba recibiendo. Y todo el tiempo se le quedaba viendo al reloj. Llega un momento donde lo mira y le dice, ¿te gusta mi reloj? Y le dice, sí, te lo voy a regalar. Se lo quita y se lo da. Se mete el muchachito a nadar y comen y pasan ahí. Y al ratito sale el niño llorando. Pero un niño desconsolado, como que si le hubieran pegado. Y el papá, ¿qué tienes, mijo? No podía hablar el niño. Y el niño tristemente desolado, llorando. Se calma un poquito y luego le empiezan a decir, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasó? Y el niño dice, es que ahí dice. ¿Qué dice qué? Y ya sabe que cuando un niño llora como yo. ¿Sí entienden ese llanto tan profundo en que el niño quiere hablar y no le puedes entender porque él está tan profundamente lastimado y triste en su llanto? Es que a mí me dice. Pasan unos minutos, se calma más el niño y le dice al pastor que lo recibió, mijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Dijo, es que en el reloj dice que es contra el agua y no es. Inmediatamente por revelación del Espíritu Santo, el pastor que lo recibió le dijo, mira mijo, hay cosas en el mundo que te van a prometer que son y no son, pero hay una cosa que te va a prometer que es y es. Me encantó esa historia porque es poderosa y a veces nosotros que somos cristianos dudamos. ¿Dios te va a bendecir? Amén, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 9 versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración. Aquí vienen otras cosas que a veces nosotros ya no queremos hacer. Pues necesitamos buscarle al Señor en oración, súplicas. Fíjese que son dos cosas diferentes. Oración, súplicas. Hoy hay iglesias que le dices ayuno y ¡pum! Se desaparece la congregación. Silicio y cenizas, eso es interior. Antes sí lo hacían literal, ¿verdad? Se rasgaban sus ropas, se sentaban en las cenizas y se las echaban en la cabeza. ¿Qué es el silicio? El silicio es algo que, como un tipo de aceite oloroso, era decirle al Señor, soy despreciable delante de ti. Era humillarme mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Prendían fuego hasta que se hacía cenizas, se enfriaban las cenizas, se sentaban en las cenizas y se las ponían en la cabeza para decirle al Señor, ceniza soy, no soy nada delante de ti. Y eso nos lo enseña Job. Gálatas 1:8 dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, ¿qué nos dice ahí? Qué palabra tan fuerte. Entonces, cuando empezamos a ver esas cosas del libro, primero vemos que nos salva, ¿verdad? Después nos reforma y nos trae el conocimiento de las cosas que vienen, pero todo está en la palabra escrita. Si nosotros queremos lograr cosas en Dios, solo lo alcanzaremos a través de las Biblias. No estoy seguro si vamos a tener tiempo de ver un poquito más de detalles. Sí hubo una persona que dice que sí se le apareció un ángel y que le entregó otro evangelio. ¿Alguien sabe quién fue? Ahorita se me va el nombre, pero aquí yo lo tengo apuntado. Smith, si no me equivoco. Sí, que creó exactamente, el que creó la religión de los mormones. Él dice que a él se le apareció un ángel y que le dio otro evangelio. Entonces, ¿eso está alineado con la Biblia? Note usted qué tan importante es que yo conozca la Biblia para yo entender que si alguien viene y me predica otro evangelio, yo salgo corriendo. Como la Helen White para los adventistas, ¿no? ¿Correcto? ¿Verdad? Hay iglesias, por ejemplo, cuando yo vine aquí,
yo dije, uno tiene que saber que es una iglesia cristiana, que es una iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque hay iglesias que son cristianas, que se dicen bíblicas, pero nada más creen en el Padre y en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo. Tú hablas del Espíritu Santo o te invitan a predicar y tú hablas del Espíritu Santo y jamás te vuelven a... Hermana, no, nomás iba a comentar del Smith, ¿verdad? Qué tremendo que dice que el ángel le trajo otro evangelio. Entonces ya tenía planes, ¿verdad? De cambiar todo. Y lo hizo. Ya. Exactamente. ¿No? Bastante gente que lo sigue. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que esto nos suceda a nosotros? Porque el diablo trabaja, el diablo también hace milagros, pero el diablo hace milagros que no duran. Hace milagros temporales y es imitador de todo lo que Dios hace. ¿Todos entendemos eso? ¿Verdad? Entonces, nosotros no estamos exentos a que todavía alguien se te aparezca como un ángel y te diga que es otro evangelio. Le voy a decir una personal, algo personal, la Virgen de Guadalupe. Cada vez que yo leo este versículo, yo pienso en la Virgen de Guadalupe y digo, pues eso es muy parecido. Se le pareció algo celestial, diciéndole otras cosas, apartándome del Dios verdadero, del Dios vivo. ¿Me explico? ¿Verdad? Cuando tengo a un católico que me está pidiendo, hermano, explícame por qué ustedes como cristianos no quieren en la Virgen, yo siempre me voy a este versículo y trato de que el Espíritu Santo me guíe para poderle decir, mira, puede parecerse algo celestial y maravillarnos. A un Juan, ¿verdad? Fue llevado al cielo en el Espíritu y un ángel le dice, ¡hey! Levántate, tú y yo somos consiervos. Porque Juan se estaba postrando en el Espíritu a un ángel y el ángel hace lo correcto y dice, no, a mí no, al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, ten cuidado. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a tener? Con la Biblia. Tenemos una situación, ves algo, se te parece algo celestial, vete a la Biblia, a ver qué dice la Biblia, qué dice la Biblia. Que no me saque a mí de todas esas cosas. Vamos al punto número 4. La Biblia nos prospera en todo. Una de las cosas que a veces la gente no quiere venir al Evangelio, no quiere venir por su salvación, es porque nos juzgan, nos critican y piensan que nosotros estamos aquí para sacarle dinero a la gente. ¿Verdad? Yo era uno de esos. Yo era un crítico con toda la mano de todos aquellos que diezmaban. Hoy soy todo lo contrario. Soy una persona que siempre te va a enseñar y a motivar a que des tus diezmos, a que des tus ofrendas y a que seas una persona que da limosna. Son tres cosas diferentes y las tres las debemos de practicar. Entonces confundimos la palabra prosperidad cada vez que una persona que no tiene el conocimiento maduro entiende luego de que, prosperidad. Pensamos en carros, pensamos en casas, pensamos en joyas, pensamos en celulares. No, yo quiero ser prosperado en mi familia. Yo quiero ser prosperado espiritualmente. Yo quiero ser prosperado en conocimiento. Yo quiero ser prosperado para ser un mejor predicador. Quiero ser prosperado para ser un mejor expositor. Quiero ser prosperado para ser un mejor expositor. Quiero ser prosperado para ser un mejor papá. Quiero ser prosperado para ser una mejor mamá. Cada uno conforme a lo que usted necesite y que usted le pida a Dios. ¿Verdad? Es tan importante que nosotros entendamos que cuando yo le diga o me toque predicar y yo le diga, el Señor te va a prosperar, no estés pensando, el Señor me va a poner $1000 en mi cartera. Todas esas cosas pueden venir, pero por añadidura. Siempre por añadidura. Josué capítulo 1 versículo 7 dice, solamente esfuérzate. Y ahí es donde ya no me gustó. Mucha gente me dice, a mí me gustaría tener una familia como tú, me gustaría tener un negocio como tú y me gustaría estar en la iglesia como tú. Pues yo le digo, Josué 1:7, esfuérzate.
Esfuérzate, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿por qué cuando emprendemos algo nos va mal? Porque nos apartamos. ¿Cuántos entienden cuando la palabra dice que no nos apartemos ni a diestra ni siniestra? ¿Qué significa diestra y siniestra? Ni un lado ni para otro, firmes, ¿verdad? Claramente hay que reconocer, sí, me estaba yendo para acá y a veces nos vamos hasta el otro lado, pero hay que recorrer, hay que recuperar el camino, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de no confundir las cosas, porque Dios nos quiere ver bendecidos. Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí hay una palabra importante, por eso se usó ahora aquí esta versión de 1960, porque esta tiene esa palabra. La Biblia tiene que ser una delicia. Una delicia. Cuando leo la Biblia, debo de sentir yo una delicia, debo de sentir deleite, debo de sentirme que quiero leer más. ¿Cuántos de ustedes a veces ven una serie en Netflix, verdad? Y ya es tarde y dicen, ay, quiero ver el otro capítulo. Con ese mismo gusto, con ese mismo afán, deberíamos de decir, quiero leer otro capítulo, quiero leer otro capítulo. ¿A cuántos se quedaron ahorita pensando en el rey que les dije que encontró el libro? ¿Cuántos verdaderamente lo van a ir a buscar cuando estén en sus casas? Ahí vas a ver que ya tienes un deleite. Ok, ¿qué hago yo si no tengo el deleite? ¿Alguien me puede decir? No tengo el deleite. No tiene nada de malo que yo venga con mis pastores y les diga, hermanos, fíjense que ya desde hace un tiempo, fíjense que ya no me estoy deleitando en la palabra. ¿Pueden orar por mí? No tiene nada de malo, hermanos. Eso es desánimo. No tiene nada de malo ni es vergonzoso. Al contrario, es muy valiente. Que yo venga con mi autoridad y les diga, hermanos, por favor, tengo ya un tiempo que no tengo ganas de predicar, tengo un tiempo donde ya no hago estudios, tengo un tiempo donde ya no tengo ganas de enseñar, ya no tengo ganas de venir a la oración, no tengo ganas de leer. Es muy de valientes eso, es muy de valientes eso. ¿Alguien me puede decir algo más aparte de la oración? Tiene uno que, a mí me pasa que cuando yo me siento así, que entro en temporadas así en mi vida, porque todos entramos, yo clamo la promesa que dice su palabra, que despierte en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque le digo al Señor, tu voluntad es que yo lea tu palabra y entienda y aprenda tus caminos. Despiértalo en mí, Señor, porque necesito que usted me ayude a querer y a poner en práctica cuando yo quiera leer lo que yo leo para aprender. Es muy correcto. Eso a mí me ayuda. ¿Está alineado eso con la palabra? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Punto número 5. La Biblia es un escudo. ¿Cuántos a veces necesitamos de que Dios nos defienda? Amén. Hechos 17:6 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Barea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda ¿qué? Solicitud. Hay que estudiar esa palabra solicitud. Esa es la actitud que yo tengo que recibir para sentarme y recibir la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo puedo ser engañado y puedo tratar de ser usado por el enemigo. Imagínense usted que yo empiece a cambiar los versículos y nadie dice nada. ¿Sabe por qué la gente no dice nada? Porque cuando el predicador o el maestro está enseñando, ya nadie saca su Biblia para ver si es cierto. ¿Es correcto? ¿O estoy exagerando? Habemos predicadores, habemos maestros que nos equivocamos
Y por querer decir algún versículo de memoria, a veces nos trambulicamos y confundimos los versículos y uno tiene que decir, no, el hermano se equivocó. Sí. Hay veces que el pastor dice, vamos a Isaías, y vamos y lee otra cosa, y el hermano se equivocó de cita. Porque somos humanos y nos equivocamos. Eso no es razón para comerme al pastor y quererlo crucificar. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que somos humanos y nos equivocamos y cometemos errores. Mi versículo favorito es Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, conforme a su propósito han sido llamados. Me ha tocado que de repente estoy en una clase con alguien que me conoce y sabe que ese es mi versículo. Carlos, dime tu versículo favorito. Y en ese momento, ¿cuál era? Mi favorito, ¿cómo es posible que no me lo sepa? No crucifiquemos a las personas solamente porque en ese momento no le vino. ¿Sí me explico? La Biblia es un escudo, pero no estamos aquí para crucificar a nadie. Amén. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la que, ¿sabe que hay tanta gente que me jura y me perjura que la palabra doctrina no es bíblica? Es bíblica. La doctrina es bíblica. Aquí está el versículo. Si usted se encuentra a alguien que le diga, no, es que la doctrina, la palabra doctrina es bíblica. Ahí está, segunda de Juan 1:9. Y dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. Eso es muy importante, la doctrina de Cristo, porque hay doctrinas personales. No, aquí no estamos aplicando una doctrina personal, aquí estamos aplicando la doctrina de Cristo. Dice, no tiene a Dios. Fíjese qué poderoso. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué cree usted que ahora que se presentó la oportunidad de traer esta doctrina por medio de corderitos, los pastores dijeron, lo queremos aplicar aquí en la iglesia? ¿Es importante? Amén. Es muy importante porque no queremos creer. ¿Sabe cuál es el peor error de un cristiano? Creer que está bien, y no estarlo. Y no lo sacas de ahí, ¿verdad? Y estamos sin Dios, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. O sea, qué importante es, porque podemos cometer el error de traer un predicador invitado, un maestro invitado, y que venga con una doctrina extraña, con un fuego extraño. Eso es, con todo respeto, ese predicador no vuelve a predicar aquí. Ese maestro no puede volver a enseñar aquí. ¿Por qué? Porque nos están empezando a traer una doctrina, ¿verdad?, contraria. El último punto, ¿la Biblia qué? Restaura. ¿La Biblia qué? Restaura. ¿Cuántas veces necesitamos que la Biblia nos restaure? Todos los días. Todos los días. Nehemías capítulo 8 versículo 5 dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. A la vista de todo el pueblo. Pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Hermanos, hemos perdido ese concepto ahí. Cada vez que el pastor dice, vamos a leer nuestras Biblias, a veces no nos queremos parar. Y la Biblia me dice que yo me tengo que parar. Detallitos chiquitos con un gran poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Cada vez que un predicador, maestro o lo que sea, si va a leer la palabra, vámonos empezando a poner de pie, ¿verdad? En vez de estarle, pero también vamos a hacer otra cosa. Tampoco hay que estarle diciendo a los demás. Con nuestro ejemplo, vamos dejando que el Espíritu Santo nos vaya enseñando eso. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió el pueblo? Amén. A veces el pueblo responde amén donde no debe de decir amén.
Yo siempre juego y les digo, a ver los dormidos digan amén. Y siempre me dicen, ¿por qué? Porque no estamos poniendo atención y decimos amén a cosas que no deberíamos de decir amén. Decir amén es tan importante como poner una firma espiritual. Decir amén es tan importante como poner una firma espiritual. Mientras alzaban las manos, otra cosa que a veces el pueblo de Dios ya no quiere hacer, levantar las manos. Después se postraron, otra cosa que a veces ya no queremos hacer, postrarnos, y adoraron al Señor rostro en tierra, otra cosa que a veces ya no queremos hacer. La primera vez que me tocó predicar, mi pastor me regaló un saco, yo ya tenía el pantalón, me regaló una corbata, y mientras yo estaba atrás esperando, porque él oraba por mí antes de que yo pasara a predicar, y me dijo, póstrate. Y me dijo, ¿o te preocupa que se te ensucie el traje? Yo no lo tomé como un consejo de mi pastor, yo lo tomé como un consejo de Dios. No, Señor. Nunca voy a poner por encima mis vestiduras como un pretexto para no postrarme delante de ti. No importa de qué color traigan mis vestiduras, si hay que postrarse, hay que postrarse, si hay que poner cara en tierra, hay que hacerlo, ¿verdad? Que esas cosas no nos aparten. Dice, leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Por eso es tan importante que alguien nos enseñe. Vamos a pasar a la conclusión. ¿Cuántos puntos vimos? 6 puntos. Hay muchos puntos mucho más no tan menos importantes que todos estos, pero estos son unos puntos muy importantes. Nada más lo vamos a repasar ya para terminar. Punto número 1, la Biblia trae salvación. La Biblia muestra que el único camino para salvarse se llama Cristo Jesús. Amén. Punto número 2, la Biblia reforma nuestra vida. El tesoro de la palabra de Dios nos reforma la vida, nos cambia la vida, nos hace modificar nuestras acciones para conducirnos a la voluntad de Dios. Punto número 3, la Biblia enseña escatología, ¿verdad? Daniel conoció los tiempos en su nación al leer la Biblia, y a pesar de que los ángeles le hablaban, él sabía la importancia de ese tesoro. ¿Cuántos entienden que a Daniel le hablaban ángeles? Amén. Amén. 4, la Biblia nos prospera en todo. Siempre recuérdense, hay que enseñarle a la gente que cuando decimos la palabra prosperidad no siempre es dinero, es espiritual. La Biblia es un escudo, no una excusa. Y número 6, la Biblia restaura. Ahí esa pregunta que se hizo muy importante, ¿cada cuándo necesitamos que la Biblia nos restaure? Todos los días. Todos los días. Por eso es una meta a largo plazo que la iglesia tenga una actividad cada día, porque eso motiva a las personas. Es muy triste que hoy en día las iglesias, cuando tú tienes una necesidad de venir a orar a la casa del Señor, la iglesia está cerrada. ¿Por qué? Porque los días malos en los que vivimos, la gente antes entraba con libertad, pero ya no. Ahora entran y se roban las cosas, ¿verdad? Por eso necesitamos gente que pueda estar aquí, que cualquiera, que si tú tienes una necesidad de venir a orar a la casa del Señor, pueda haber alguien aquí que pueda estarte ayudando y acompañándote en la oración, que es bíblico, se alinea con la Biblia, como con aquella sierva que la encontró Isaí orando, ¿verdad? Si no sabes, Elí, que la encontró orando, una mujer que estaba derramándose delante del Señor porque tenía esa necesidad. ¿Se alinea con la Biblia? Se alinea con la Biblia. Vamos a hacer una oración para entregar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos honor, te damos gloria, te damos gratitud por este día, Señor, que hemos iniciado, Señor, con esta doctrina básica, Señor. Es posiblemente tan básico este primer estudio, Señor, pero yo estoy seguro que me recordaste muchas cosas, Señor, que yo ya estaba olvidando y que necesitaba recordar. Padre, te pido que me ayudes a que siga aplicándolo, Señor, y que no solamente sea un expositor y que me dé el consejo y me quede sin él, sino que también lo ponga más por obra, para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pido que bendigas a todos los que necesitan estar aquí y que tú bendigas la palabra que viene en
camino también para este día. En el nombre de Jesús y su pueblo que se va con Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Dios. Amén. Despiertos. Amén. Amén. Hoy hay boda. Aleluya. ¿Cómo que hay boda? Sí, hay boda. Alguien se va a casar. Amén. Están invitados a la boda. Sí, amén. De veras, sí, va a haber boda. A ver, los novios, levántense, pónganse de pie. Los novios, pónganse. No, pues nunca se van a casar si no se ponen. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que hoy va a haber boda para la gloria de Dios. Bueno, ya se pueden sentar. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cómo estuvo la casa? Muy bonitas. Amén. Amén. ¿Aprendieron? Sí, amén. ¿Para qué? Para crecer.